Buenas tardes, bienvenidos a un video más. Les saluda Brian Orozco, estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo, y hoy les presentaré lo que es la mitosis. Antes de hablar de la mitosis, vamos a hablar de lo que es la interfase. Yo me pregunto, ¿qué es la interfase? Es el periodo comprendido entre la mitosis. Es la fase más larga del ciclo celular, ya que ocupa un 90-95% del tiempo. Está dividido en fase G1, la fase S y la fase G, la fase G2. Tenemos como primero a la fase G1. La fase G1 es llamado también el periodo postmitótico. Aquí la célula crece, copia organelos y hace que los componentes moleculares estén presentes para etapas posteriores. Aquí también se produce la síntesis del ARN mensajero y la síntesis de proteínas. También otro dato a acotar es que en la fase G1 existe un momento de no retorno. A este momento de no retorno le llamamos eh, punto de restricción o punto R, pues a partir del cual es imposible detener que se sucedan las siguientes fases. También en el G1 el núcleo presenta cromátidas, X cromátidas, siendo que X es el número de cromosomas de la célula. También después de esta fase tenemos lo que es la fase S. La fase S es también conocida como el periodo de síntesis que se produce la duplicación del ADN. Aquí también vamos a tener presente que el núcleo tiene dos X cromátidas unidas a un centrómero. Junto a cada centriolo, el diplosoma se forma un procentriolo que también es conocido como esbozo de centriolo. También de aquí vamos a la fase G2. En la fase G2 también se le conoce como el periodo premitótico. Aquí la célula crece aún más, hace más organelos y proteínas necesarias y se organiza el contenido duplicado para prepararse a la mitosis. Aquí también se inicia o cuando se acaba lo que es la síntesis de ARN que se da en la fase S y el ADN, o sea, aquí también se sigue sintetizando ARN y proteínas. También comienzan aquí a distinguirse lo que son los cromosomas y al final de la fase ya hay dos diplosomas inmaduros y esta es la fase corta. Tenemos a la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el tipo de división celular que se dan a generar las células con igual número de cromosomas que la célula madre a través de diferentes procesos que vamos a mencionar. Pues la gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en tu cuerpo implica mitosis. La mitosis se da aquí y toda esta es la interfase ya conocida anteriormente. Ahora vamos a presentar algunas características de lo que es la mitosis. La mitosis es de carácter somática. ¿Por qué digo somática? Porque se realizan en las células corporales y no en las gónadas. Es homotípica, ya que las células y la célula madre van a ser iguales. También vamos a presentar una característica ecuacional. ¿A qué me refiero con ecuacional? Que las células hijas poseen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. También tenemos una característica que es una célula diploide. ¿Y a qué me refiero con diploide? Es que tiene 46 cromosomas.
Y ahora, durante, durante el desarrollo y el crecimiento, la mitosis llena el cuerpo de un organismo con células. Y durante la vida de un organismo se sustituye viejas y gastadas células con unas células nuevas. Aunque la mitosis es un proceso continuo, los distintos cambios que experimenta la célula permiten dividirlas en cuatro fases, como es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aquí vamos a presenciar también la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La citocinesis es el proceso que se superpone a la anafase y a la telofase. A estas cuatro fases les denominamos cariocinesis y por eso tenemos en cuenta El que concepto de cada una de las etapas vamos a profundizar más lo que es cada etapa. Empezamos con la profase. La profase se subdivide en profase temprana y en profase tardía. Tenemos a la profase temprana. La profase temprana, aquí los cromosomas se condensan y forman el uso mitótico que organizará y moverá a las células. Aquí el nucleolo desaparece, siendo la señal de preparación del núcleo para descomponerse. También tenemos lo que es la profase tardía, o también conocida como prometafase. Es el uso mitótico captura y organiza los cromosomas y los cromosomas terminan su condensación y y la envoltura nuclear se descompone para que los cromosomas se liberen y el uso mitótico pueda así capturar fácilmente. Y ahora, también tenemos que conocer lo que es la anatomía del uso, el uso mitótico. También aquí se encuentran los microtúbulos que se unen a los cromosomas, como es al cinetocoro. Y también aquí se presentan microtúbulos cinetocóricos, microtubos polares o continuos y también microtúbulos astrales. Y aquí concluiría la profase. Ahora vamos a hablar lo que es la metafase. La metafase. Como observamos aquí, el uso mitótico captura todos los cromosomas formados por dos cromatidas hermanas y los alinea en el centro de la célula. Como podemos observar, la línea en el centro de la célula y, o sea, aquí se crea lo que se llama una placa metafísica. Antes de la próxima etapa de la mitosis, el uso mitótico genera en un punto de control comprobado que todos los cromosomas existentes que están en la plata metafísica y en la sección de proteínas del centrómero se unen a las cromatinas hermanas a través del cinetocoro. Estos están conectados correctamente con los microtúbulos del uso mitótico. De esta manera podrán dividirse uniformemente. Ahora vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la anafase. Como estamos observando aquí, en la anafase las cromátidas hermanas son separadas y tiradas hacia los polos opuestos del uso mitótico, mientras los microtúbulos libres de cromosomas que comparten el uso mitótico crecen para alargar la célula y este proceso es impulsado por proteínas motoras. Todos estos procesos son impulsados por estas proteínas ya que son máquinas moleculares que pueden caminar
a lo largo de circuitos de microtúbulos y llevar una carga. En la mitosis, las proteínas motoras llevan cromosomas u otros microtúbulos mientras caminan. Telofase. La telofase, el uso mitótico desaparece, mientras que la membrana nuclear y el núcleo aparecen. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos. Aquí se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas, y las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. Los cromosomas comienzan a descomponerse y vuelven a su forma fibrosa. Entonces aquí los cromosomas se descondensan para dar paso al final, lo que se llama la citocinesis, que es el proceso que se superpone a la anafase y a la telofase. Entonces vamos a observar la citocinesis. La citocinesis es la etapa final de la división celular, en la cual se divide el citoplasma para terminar de formar dos células hijas. Este proceso comienza junto a la anafase. El cordón es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina, y el pliegue del cordón se le conoce como el surco de división. Entonces, ya teniendo claro estos conceptos, aquí terminaría lo que es la mitosis. Y muchas gracias por su atención. Estaremos en un próximo video.